Buen día, Jacobo, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Recurriendo a ti, como en tantas otras oportunidades, estamos en un momento con, bueno, con parámetros, como diría, en algún sentido contenidos, pero a partir del dato de inflación del mes de enero, con todo el set de titulares publicados completamente dado vuelta, lo que era o parecía que iba a ser un amesetamiento de la inflación, aparece ahora con una proyección distinta. Y la pregunta es si esa proyección distinta, con algunos analistas hablando de 30-32% este año de inflación, puede llevar a pensar en que la movida de la cantidad de pesos que necesito para comprar un dólar, que se había dado hasta máximos por encima de 40 el año pasado, podría requerir otro tipo de corrección de ese valor. A ver, lo que tuvimos hasta ahora es un comportamiento del régimen muy bueno en términos de que el tipo de cambio estaba en el límite inferior. En realidad este régimen, yo creo que en ausencia de sorpresas por el lado internacional, en ausencia de shock externos, uno debería esperar que el tipo de cambio se mantenga siempre en el límite inferior, Ujú. justamente por el argumento que vos señalabas al principio, digamos, la cantidad de pesos está muy limitada, todavía hay inflación, entonces la gente puja por tener un poco más de pesos de los que en realidad tiene, de los que en realidad hay. Eso hace que el tipo de cambio vaya en la banda inferior y entonces ahí el Banco Central puede realmente emitir esos pesos que la gente necesita. No obstante, falta mucho y, y bueno, podemos tener algún tipo de sacudón por el lado del sector externo, digamos, un shock externo que, bueno, puede generar algún tipo de movimiento en el tipo de cambio. Y también, obviamente, puede pasar que la gente, a medida que nos acercamos a las elecciones, empiece a dolarizarse más. Si eso sucede, lo que vamos a ver es que las tasas de interés vuelvan a subir. Algo parecido a lo que vimos en las últimas 2 semanas. Ujú. Ahora, vamos a ponerlo de esta manera. Uno escucha habitualmente que te dicen, bueno, en definitiva, con estas tasas no se puede hacer, no se puede trabajar, con estas tasas no hay inversión, etcétera, etcétera. Estamos frente a datos propios del INDEC, con un proceso de destrucción de empleo registrado y también con lo que suele llamarse récord de cierre de negocios o de empresas. Este es un tema que está efectivamente ocurriendo. Lo que ocurre es que, por ejemplo, cuando se da un tema como el de Mar del Plata con Supermercados Toledo, donde te lo nombro porque como la gobernadora lo tomó, asumo que este es un tema que ya pasó las fronteras de Mar del Plata, es un tema que puede estar en un lugar de debate, genera otras preguntas sobre lo que está ocurriendo en realidad con los canales de comercialización, que me parece que es algo de lo que poco se habla. Es decir, se ha modificado tanto el comportamiento del consumidor en relación a la comercialización, a la adquisición del retail, que la verdad que yo estoy pensando que para analizar esto debidamente, más allá de estas variables, el costo del crédito y todo lo demás, va a haber que tener una mirada más amplia, porque si no, es como que estamos limitados en analizar desde valor dólar versus costo del crédito y parece que toda la economía se queda detenida ahí y no sé tu lectura, pero yo asumo que están pasando otras cosas además. Totalmente. Esa es una. La otra que está pasando es, Argentina está haciendo un ajuste externo. Eso significa básicamente que estamos reduciendo nuestros niveles de consumo a nivel agregado. La Mm. economía hace eso es un ajuste externo. O sea, para mejorar sus cuentas externas estamos contrayendo un poco el consumo. Entonces también está pasando eso. No es por la tasa de interés. En realidad la razón de fondo es esa. Y esa es la razón por la cual uno ve, bueno, menores niveles de consumo, ve estas situaciones. Están los factores, por supuesto, de comercialización, la gente cambia también al mismo tiempo en los últimos años los hábitos de consumo, las formas en donde compra, cada vez la gente compra más por internet, por ejemplo, Mm. pero en paralelo a eso, lo que hemos tenido este año es eso que está pasando, es un ajuste externo en donde el consumo se contrae y eso es independientemente de la tasa de interés. Bien, en relación al manejo que se está haciendo desde el Banco Central y la cuestión de las LELIQs, ¿no? Yo veo que hay, sobre todo en este lugar de batalla cotidiana y feroz que hay en Twitter, ¿no? Mucho más que en Facebook, mucho más que en otros ámbitos, están los que dicen que en realidad se está armando otra bola como era con las LEVAC. Sin embargo,
tengo algunas lecturas que me dicen que esto es esencialmente distinto y que las últimas medidas del central han limitado la opción del carry trade. ¿Cómo lo lees vos? Sí, sí. A ver, primero, hay que mirar el stock como porcentaje del PBI, eso viene cayendo. El stock del ELIX como porcentaje del PBI viene cayendo, sostenidamente. Eso por un lado. Por el otro lado, exactamente, el régimen en sí, digamos, para los que quieren hacer carry trade en gran intensidad, eso un poco lo limita, porque uno sabe que cuando va al límite inferior del tipo de cambio, tiene que pensar dos veces empezar a hacer carry trade ahí, que es a donde el régimen debería estar la mayor parte del tiempo. Básicamente porque si el tipo de cambio empieza a subir, yo sé que no va a estar el Banco Central para venderme a cierta cotización para defenderla. No va a estar ahí. Entonces, desde el punto de vista del riesgo que tengo yo es mayor. Y después, por otro lado, el Banco Central ha estado limitando la capacidad que tienen algunos para hacer carry trade. Por ejemplo, los bancos con cartera propia, o los bancos tomando crédito de líneas del exterior, o la posibilidad de que bancos pequeños ofrezcan la posibilidad de inversores del exterior que inviertan en títulos ligados a la LELIC. Eso también se estuvo limitando con dos medidas que se tomaron, una en octubre del año pasado y otra hace poco. Con lo cual sí, eso se está limitando. Bien, y eso vos lo ves, digamos, en un contexto probo. Digamos, ¿hay lugar para pensar que un día hay una salida al respecto de esto? Es decir, para ello, bueno, tendríamos que tener superávit fiscal, ¿no? Como primera cuestión. Pero este tipo de trampa, ¿no? Porque a mí todo esto me hace acordar mucho en los 80, el gobierno de Alfonsín, cuando se hablaba del Festival de Bono. El Festival de Bono terminó en la política de los dos González, de Fraga y del que era ministro de Economía, que no me sale el nombre de pila ahora, con el bonexazo, ¿no? Digo, Sí, me parece que el contexto es muy diferente al de los 80. Sí necesitamos, digamos, que el gobierno tenemos 2 años en donde no hace falta para el gobierno volver a colocar deuda en los mercados, prácticamente, en el exterior. Bueno, hay que ir haciendo las cosas que se esperan que se hagan, por ejemplo, tener datos fiscales como el de enero, para que después el gobierno pueda volver a refinanciar sus pasivos en los mercados de deuda voluntarios. Por supuesto, las condiciones internacionales tienen que ayudar, hay que lograr las cuentas fiscales equilibradas, pero bueno, hay que ser realista. En este contexto es muy difícil que la economía pueda tener una performance en términos de crecimiento que sea alentadora o que genere para la gente una capacidad de consumo que hoy no tiene. Va a ser difícil por el lado del consumo. Yo no espero por ese lado demasiadas sorpresas positivas. Sí creo que la inflación en el segundo semestre debería bajar, claramente. Estamos viendo, digamos, efecto de los ajustes de tarifas y todavía cierto traslado de lo que pasó el año pasado en el tipo de cambio de los precios, pero yo esperaría que el segundo semestre esto mejore por el lado de la inflación, pero no soy tan optimista por el lado del consumo. La verdad que esta economía me parece que si la miramos de más largo plazo está en condiciones de crecer, siempre y cuando aumente las exportaciones y haciendo un ajuste fiscal que también obviamente limita la capacidad de consumo de la gente. Con lo cual, desde el punto de vista de las perspectivas de crecimiento de cortísimo plazo, yo no soy tan optimista, pero me parece que estamos yendo hacia una economía muchísimo más sana, que ha resuelto la mayor parte de sus problemas, los está resolviendo, quedan algunos todavía. Y una vez que logremos eso, me parece que la economía va a estar en condiciones de crecer y de empezar a crecer en forma sostenida. Lo que pasa es que la verdad que la situación fue inicial, o digamos el punto de partida que tenía este gobierno era muy complejo, muy difícil. Sí. Se cometieron algunos errores de diagnóstico, tal vez se fue demasiado optimista o naive en algunos aspectos, pero bueno, yo creo que quien asuma en 2019 va a tener una macroeconomía más sana que la que, digamos, recibió Macri al inicio. Bueno, ahí... a pesar de que algunos dicen lo contrario, ¿no? Pero me parece que es un error. Bueno, lo que ocurre es que hay demasiada ideología por encima del análisis, ¿no? Hay muchos actores... Yo creo que hay, mezquindades, oportunismo.
sí, no, me cuesta entenderlo. Sí, bueno, hay un poquito de todo y quizás algunos análisis aparecen demasiado sesgados porque algunos personajes que han tenido y tienen mucho que ver, se están acercando demasiado a Comodoro Pi. A mí me parece que algunas cosas se hiperreactivan cuando determinados actores ven que judicialmente se acercan mucho a Comodoro Pi, pero te sacaría del eje lo que pretendía hablar contigo para esta entrevista. Te agradezco como siempre enormemente tu análisis y tu aporte para la 99.9. Eric, un abrazo, gracias. José Luis, muchas gracias, buen día. Hasta luego, Eric Ritondale, economista, seguimos en un instante.